Buenos días. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos diciéndoles que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, de esa misma manera que se hace en la tierra, Él nos dio un gran ejemplo. Y un ejemplo tan grande que Él decía que había descendido del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió, o sea, el Padre. Y hemos visto varias cosas que tienen que ver con esa voluntad de Dios. Hay otro versículo que dice que la voluntad del Padre que lo envió a Jesús es que de todo lo que Él le diere, es decir, de todos nosotros, no pierda Él nada, sino que lo resucite en el día postrero. Realmente la voluntad de Dios es que todos podamos escuchar del amor de Dios que vino a la tierra a morir por nosotros y podamos tener esa oportunidad de escoger la vida para que Él nos resucite en el día postrero, es decir, cuando ya sea al final de los tiempos, ¿verdad? Y Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios y dice, descendió del cielo para hacer la voluntad del que lo había enviado. Es decir, él tenía un propósito de vida fijo, pero no era su propio deseo, ni era su propio propósito, sino el propósito y el objetivo y la meta del que lo había enviado, es decir, del Padre. Y es bien bonito ver cómo Jesús no pierde de vista la voluntad del Padre y la hace completamente hasta el final. Más adelante él dice que cualquiera que hace la voluntad del Padre, ese es su hermano, ese es su hermana y su madre, dice. Y esa voluntad de Dios, ese objetivo cumplido, es el objetivo del Padre que está en el cielo. Y cuando Jesús enseña a orar que se haga la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, esto nos pone a nosotros en una perspectiva correcta, queriendo mirar hacia el cielo, cuál es esa voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta y que ha sido destinada desde el inicio para nuestra salvación y también para que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Podemos hablar mucho de muchos pasajes que hablan de esta voluntad de Dios, pero quiero que nos quedemos hoy con algo. Es necesario que nosotros también miremos hacia arriba y miremos al Padre y veamos cómo se cumple su voluntad y su deseo y su propósito en el cielo. Y es de la misma manera que nosotros debemos pedirle al Padre que se haga su voluntad en la tierra, pero estar dispuesta a hacerlo. A veces no entendemos el plan de Dios completamente, pero ¿cuál es nuestra disposición? ¿Hacer su voluntad o no? A veces nuestra voluntad no coincide con la del Padre y debemos es mirar al cielo y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esto es complicado y requiere mucho de nosotros y a veces sacrificio y a veces negar nuestros propios deseos. Pero si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, como Jesús lo enseñó, Jesús nos da un bonito ejemplo, que Él no solo lo oraba, sino que Él lo hacía. Y Él cumplió completamente la voluntad del Padre que lo había enviado. Y de esa manera nos anima a nosotros a que hagamos esas buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Y como Él glorificó al Padre en la tierra cumpliendo toda su voluntad, que ese sea nuestro deseo y que sea nuestra oración, aunque a veces sea complicado y a veces nos lleve a negarnos o negar nuestros deseos. Que Dios nos ayude a cada día a conocerle más y poder cumplir su voluntad en nuestra vida. Dios te bendiga.